Las expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica viene a ser un término algebraico o también la suma o resta de estos términos pero de forma finita. Pero primero debemos recordar qué es un término algebraico. Un término algebraico viene a ser la mínima expresión algebraica en la cual se puede multiplicar o dividir cualquier número y letras. Por ejemplo, x por y menos 2 por a multiplicado por b o también 2 por a dividido entre c. Pero también debemos tener en cuenta que tanto el número como la letra pueden estar elevados a una potencia, pero esta potencia debe ser números enteros o fracciones, puesto que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, tenemos x al cubo por y elevado a la 4. Si nos damos cuenta, x tiene como exponente 3 y y tiene como exponente 4, siendo 3 y 4 números enteros positivos. También pueden tener como exponente números negativos. Como vemos en el segundo ejemplo, tenemos 2 por a elevado a la menos 5 por b elevado al cuadrado, siendo 5 un número entero negativo y siendo 2 un número entero positivo. A esto les hago referencia que si tiene como potencia números enteros, ya sea positivos y negativos, también vendrían a ser términos algebraicos. Pero no debemos olvidarnos que también puede tener como exponentes fracciones. Como vemos en el tercer ejemplo, vendría a ser x elevado a la 1 medio por y elevado a la 4, siendo un medio una fracción. En este caso vendría a ser positivo. Y aquí también les he puesto el último ejemplo que vendría a ser a elevado a la menos 2 dividido entre 3, en la cual vendría a ser una fracción negativa. Entonces podemos concluir que un término algebraico vendría a ser la multiplicación o división de cualquier número y letras, en la cual pueden estar elevados a una potencia, ya sean números enteros o fracciones, en la cual pueden ser positivos o negativos. Entonces podemos concluir o podemos definir una expresión algebraica. Una expresión algebraica, como les acabé de mencionar hace rato, viene a ser un término algebraico. Entonces puede ser x, y, cualquiera de estos términos. Aquí le voy a poner una expresión algebraica en la cual tiene un solo término, en la cual vendría a ser x elevado a la 1 medio por y elevado a la 4. Vendría a ser una expresión algebraica de un solo término. Pero también si sumamos o restamos estos términos, podremos formar otras expresiones algebraicas. En este segundo caso estamos restando dos términos algebraicos, en la cual el primer término algebraico vendría a ser x al cubo por y elevado a la 4 y menos 2 por a dividido entre c vendría a ser el segundo término, ya que está separado por el signo menos. Entonces el primer término tenemos aquí x al cubo por y elevado a la 4 y el segundo término vendría a ser menos 2 por a dividido entre c. Pero también puede tener una expresión algebraica a tres términos. Aquí vemos 2a elevado a la menos 5 por b elevado al cuadrado más 2ab menos 4c. Como ya les dije, está separado, cada término está separado por un signo más o por un signo menos. Como vemos, los dos primeros términos están separados por el signo más y el último término está separado por el signo menos. Entonces, el primer término algebraico vendría a ser 2a elevado a la menos 5 por b al cuadrado. El segundo término vendría a ser más 2ab y el tercer término vendría a ser menos 4c. Pero debemos recordar que una expresión algebraica puede tener 1, 2, 3 o más términos, pero teniendo en cuenta que debe ser de forma finita. También debemos saber identificar cuándo no son expresiones algebraicas. No son expresiones algebraicas cuando la suma o resta de los términos algebraicos es de forma infinita. Por ejemplo, tenemos x elevado al cuadrado menos 2x elevado a la 4 más x elevado a la 6 más hacia el infinito. O sea, nos da a entender que aquí se siguen sumando términos algebraicos. Entonces a ello nos hace referencia a esta característica. Si se siguen sumando de forma infinita, ya no vendría a ser una expresión algebraica. También debemos tener en cuenta que si un término tiene como exponente un número irracional, tampoco vendría a ser una expresión algebraica. Así como vemos en el ejemplo B, tenemos 5 por x elevado a la raíz cuadrada de 2, menos 2 por x al cuadrado por y elevado al cubo menos x elevado a la 5, no vendría a ser una expresión algebraica, puesto que el primer término, en el cual tenemos 5 por x elevado a la raíz cuadrada de 2, tiene como exponente un número irracional, ya que raíz cuadrada de 2 nosotros sabemos que viene a ser un número irracional. Entonces toda esta expresión ya no vendría a ser algebraica. También debemos tener en cuenta con respecto a los exponentes que si un término tiene como potencia otra letra, tampoco vendría a ser una expresión algebraica, así como vemos en el ejemplo C, puesto que el primer término y elevado a la x tiene como exponente x, ya que x vendría a ser una letra. Entonces, si tiene como exponente otra letra,
tampoco vendría a ser una expresión algebraica. Según su número de términos, una expresión algebraica se clasifica en monomio, que viene a ser una expresión algebraica que tiene un solo término, y los polinomios, en la cual una expresión algebraica tiene entre 2 a más términos. Primero vamos a dar ejemplos de un monomio. Un monomio no interviene aquí la suma ni la resta, solamente interviene la multiplicación o división de números y letras. Por ejemplo, podemos multiplicar x por y al cuadrado, 5 por x elevado a la 4, o también 3 por x, entre otros ejemplos. Ahora vamos a identificar que dentro de los polinomios están los binomios, que viene a ser una expresión algebraica que tiene dos términos, y los trinomios, que vendría a ser una expresión algebraica que tiene tres términos. Pero hay que hacerles recordar que un polinomio tiene 2, 3 a más términos. Entonces, un binomio y un trinomio están dentro de los polinomios. Podemos dar algunos ejemplos de un binomio. Como les acabo de mencionar hace rato, cada término es separado por el signo más o por el signo menos. En este caso está separado por el signo más. Entonces, el primer término vendría a ser y el segundo término vendría a ser x por y al cuadrado. Entonces vendría a ser una expresión algebraica que tiene dos términos. En este caso es considerado un binomio. Aquí tenemos otra expresión algebraica que tiene dos términos. En este caso vendría a ser y al cuadrado menos 5x. Aquí los dos términos los está separando por el signo menos. Entonces el primer término vendría a ser y al cuadrado y el segundo término vendría a ser menos 5x. También vendría a ser un binomio. Ahora aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos x menos 5. El primer término vendría a ser x y el segundo término vendría a ser menos 5. Ahora vamos a ver ejemplos de unos trinomios. En este caso tenemos x al cuadrado menos 2 por x elevado a la 4 más x elevado a la 6. Como ya les mencioné, cada término está separado por un signo menos o por un signo más. En este caso los dos primeros términos están separados por el signo menos y el último término está separado por el signo más. Entonces el primer término vendría a ser x al cuadrado, el segundo término vendría a ser menos 2 por x elevado a la 4 y el tercer término vendría a ser más x a la 6. En este caso tendría tres términos, es considerado un trinomio, ya que consta de tres términos. Aquí tenemos otro trinomio, que en este caso vendría a ser el primer término x al cuadrado, el segundo término menos 2y y el tercer término más 2. Aquí le voy a poner otro último ejemplo, tenemos x menos 5y menos 7. Entonces el primer término vendría a ser x, el segundo término menos 5y, y el último término vendría a ser menos 7. También vendría a ser un trinomio ya que consta de tres términos. Si te gustó este video no olvides en compartir y suscribirte para más contenido. Gracias, nos vemos hasta un próximo video.